extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, sesión pública. Buenos días. El único punto del orden del día es la comparecencia a solicitud de los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida Más País, Izquierda Asturiana y Podemos Sisión de la alcaldesa a fin de aclarar ante el máximo órgano de representación democrática del municipio de Gijón Sisión los graves hechos acaecidos en los últimos días constitutivos de una conducta de transfugismo y cómo van a afectar a la gobernabilidad del municipio, así como si Foro ha abandonado el pacto por la estabilidad institucional suscrito en su día en relación con el transfugismo en las instituciones democráticas. Tiene la palabra la señora secretaria. Se presentó, tal y como está en el título del orden del día, una solicitud de convocatoria de pleno extraordinario con el objeto de solicitar la comparecencia, tal y como ha leído la señora alcaldesa, y se ha tramitado de conformidad con los artículos reguladores de la comparecencia del Reglamento Orgánico del Pleno, que son los artículos de 87 a 91, que se regula en el capítulo segundo del título correspondiente del reglamento. El desarrollo de la comparecencia, concretamente, se regula en el artículo 90 y la Junta de Portavoces ha acordado como tiempos para su desarrollo 9 minutos de presentación a repartir a razón de 3 por cada uno de los grupos solicitantes, 9 minutos para el Gobierno, 6 para el Grupo Municipal de Vox, 9 minutos de cierre a repartir a razón de 3 por cada uno de los grupos solicitantes y 9 minutos para el Gobierno. Muchas gracias, señora secretaria. Y sin más preámbulo, tiene la palabra para la presentación la señora Suárez Fernández. Buenas tardes. Señora Morillón, usted normalmente es una alcaldesa cordial y accesible y creo que es justo reconocerlo. Creo que la forma que ha tenido de esconderse con el asunto que hoy nos ocupa, que hemos tenido que forzar la convocatoria de este pleno para que vea usted la cara, es impropia de usted y es la prueba de que sabe que ha hecho las cosas muy mal. Usted salió el 4 de octubre a anunciar una ruptura con solemnidad y grandes palabras. Se le olvidó comentar el detalle de que sí, rompía con Vox, pero se quedaba con los trozos. Una mentira a los gijoneses y gijonesas a cambio de unas portadas favorables. Ha pasado más de un mes y no ha dado una sola explicación. Si Vox representa, y la cito a usted textualmente, el retroceso en derechos y libertades, ¿tenemos que creernos que el número 2 de Vox de un día para otro deja mágicamente de representar todo esto? Lo que representa es lo mismo que usted decidió meter en su gobierno hace menos de 5 meses. Machismo, negacionismo del cambio climático, racismo y homofobia. Usted jugó a construir un relato en el que saliera bien parada de un escándalo de transfugismo dirigido desde su propia alcaldía. A este señor, que previsiblemente aprobará sus presupuestos, no lo ha votado nadie. Es concejal única y exclusivamente porque iba en las listas de Vox. Ni es creíble disociarlo de las ideas de ultraderecha, ni es decente aceptarlo y premiar su transfugismo. Está usurpando un acta que no le pertenece y será legal, pero no es ético, y por eso su partido firmó un pacto en el que se comprometía a hacer lo que ahora mismo está haciendo usted. Usted no ha roto con Vox, usted solo ha roto con el pacto antitransfugismo. No quiero perder de vista, además, el ejercicio de irresponsabilidad que supone poner en manos de una persona como el señor Suárez Rubio una empresa municipal, propiedad de todos y todas las gijonesas y que maneja un presupuesto de alrededor de 8 millones de euros. Sobre este señor pesan acusaciones graves de mala gestión empresarial y ustedes le han cambiado su voto favorable por la llave de la caja. Tampoco quiero olvidarme de lo que sucedió este viernes en el Consejo de Administración de Divertia. Lamento mucho haberme quedado sola en la oportunidad de bloquear la indignidad que se está produciendo. Responsabilidad también es hacer uso de los mecanismos democráticos que tenemos para parar lo que está mal. No creo que eso sea un máximo inalcanzable. El chantaje no era aceptable y por eso nosotras no cedimos a él. Si Divertia se paralizaba al no otorgar los poderes al presidente tránsfuga, la solución era sencilla. El mismo viernes la alcaldesa podría haber nombrado otro presidente y esta semana podría haber tenido lugar otro consejo de administración.
Nosotras nos comprometimos a votar a favor de cualquier otro concejal de Foro o del Partido Popular, tal como hice, por ejemplo, personalmente en Emtusa con su concejal, Pelayo Barcia. Lo que no es normal es lo que está sucediendo y ya está bien, porque el señor Suárez Rubio no esperaba otra cosa, porque su falta de escrúpulos está más que clara, pero de usted sí, alcaldesa. Y vuelvo a decirle lo mismo que cuando decidió echarse en brazos de Vox. Usted sabe lo que es gobernar en minoría, porque lo hizo nada menos que 8 años, y aprobó un plan general de ordenación urbana, aprobó presupuestos, pactó a izquierda y a derecha. Los retos que encara nuestra ciudad piden diálogo y consenso, no un blindaje infame pisoteando las normas democráticas. No haga si son rehén de un tránsfuga. Nuestra ciudad es mejor que eso y creo que usted también. Gracias, señora Suárez Fernández. Tiene la palabra el señor Suárez Llana. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. El pasado sábado, hace apenas un par de días, se cumplió exactamente un mes de aquel se acabó que, con la honestidad, algunos lo tildaron de ingenuidad, con la que mi grupo acostumbra a hacer política, calificamos de buena noticia. Lo era. El anuncio por parte de la alcaldesa de la ruptura del acuerdo con Vox y su inminente salida del Gobierno suponía, a nuestro juicio, la recuperación de la normalidad democrática en el ayuntamiento de nuestra ciudad, que se había perdido con la entrada de la ultraderecha en el Gobierno, por primera vez en democracia, tras el pleno constitutivo del 17 de junio. Con la misma honestidad con la que hablamos entonces de buena noticia, advertimos, y así lo recoge la hemeroteca de aquellos días, de que Vox tenía 2 concejales y de que los 2 debían salir del Gobierno. Una clara llamada, nada ingenua, a renunciar a un recurso tan del gusto de la derecha como es el transfugismo. Desde entonces ha pasado ya un mes y aquel se acabó se demostró en realidad un engaño. Y si no es así, señora alcaldesa, hoy tiene la oportunidad de explicarlo. Porque más allá del relato que le han escrito, un grito a la tolerancia, a la libertad y a la diversidad que podemos incluso compartir, lo cierto es que la ultraderecha sigue hoy en su Gobierno, da igual el carné, y lo hace ahora a través de un ejercicio de transfugismo que ustedes, su partido, pasaron de combatir en la Junta General a justificar por la vía del silencio en el Pleno de este ayuntamiento. Con el agravante, además, de que no estamos en esta ocasión ante un tránsfuga que lo es, fruto de una crisis interna de su partido, sino ante un tránsfuga no sé si incitado, pero desde luego sí invitado a serlo desde el Gobierno del que formaba y sigue formando parte. Prueba de ello es que, a diferencia de la señora Álvarez Rouco, el ahora concejal tránsfuga de ultraderecha nunca fue cesado de sus responsabilidades de Gobierno. El se acabó duró tan poco como el tiempo que emplearon en escribirlo. Desde aquel miércoles 4 de octubre hasta hoy hemos venido asistiendo a una degradación paulatina del funcionamiento democrático de este ayuntamiento, con cambios de estatutos en empresas públicas para asegurar una mayoría de gobierno gracias al concurso de un tránsfuga de ultraderecha, con juntas de portavoces y plenos en los que el Gobierno se niega a dar explicaciones, con una ausencia total de diálogo con la oposición e incluso impidiendo el acceso a información a la que como concejalas y concejales tenemos derecho. Señora alcaldesa, el mandato acaba de empezar y no ha podido hacerlo peor. Yo solo quiero que me conteste hoy a 2 preguntas. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena llevar al ayuntamiento, llevar a la ciudad al límite por consolidar una mayoría de gobierno que sabe que no tiene, manteniendo a alguien que sabe que era tan de ultraderecha, la que ustedes decían combatir antes del 4 de octubre como después? ¿Merece la pena renunciar al diálogo y la negociación como forma no ya de hacer política, sino de construir ciudad? ¿Merece la pena? La segunda pregunta es si es necesario. Muchas gracias. Gracias, señor Suárez Llana. Tiene la palabra la señora Pérez Ordieres. Sí, gracias, alcaldesa. Sí, gracias, alcaldesa. 11 de noviembre del año 2020. Nota de Foro Asturias. Adrián Pumares. Foro Asturias ha unido su impulso al del resto de partidos políticos para erradicar el transfugismo de las instituciones democráticas, alcanzando el primer gran pacto de Estado de esta legislatura. El pacto incorpora prácticamente todas las enmiendas que Foro ha presentado. Nuestro partido, dice el señor Pumares, cumplirá los compromisos adquiridos y se alegra de que se hayan adherido todas las fuerzas políticas con representación en la Junta. 13 de marzo del 2021, tuit del señor Adrián Pumares, en el que recoge la definición de qué es un tránsfuga. Son tránsfugas los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto electoral que los presentó a las elecciones, abandonan la formación política o se apartan del criterio fijado por los órganos competentes. 15 de marzo del año 2021, artículo del señor Adrián Pumares, tomarse en serio las instituciones.
el desgaste de la política a ojos de los electores tras los acontecimientos de Murcia. El esperpéntico caso acontecido en Murcia debe servir para que los partidos nos pongamos a legislar. Los que nos tomamos en serio las instituciones tendremos que resignarnos, como lo llevamos haciendo desde hace más de un año en que convivimos con un tránsfuga. 25 de marzo del año 2021, acta de la primera sesión del Pacto Antitransfugismo o Comisión por la Estabilidad. El representante de Foro Asturias, don Jaime Fernández Paíno, hoy jefe del Gabinete de Alcaldía, vota a favor en la sesión al entender que existe transfugismo cuando, para pervertir mayorías democráticas, se utiliza el voto de personas que se han presentado por una formación política y que han sido expulsadas por no seguir las instrucciones, siendo el transfugismo una forma de corrupción. 7 de febrero del año 2021. Mail que se envía desde Foro a todos los militantes de la formación y nota de Europa Press. Carmen Morillón insta a Pedro Leal a devolver el acta a la formación que se la dio. Limpiar las instituciones de cualquier persona que no se encuentre en ellas para servir al interés general. Foro no parará hasta devolver a las instituciones la dignidad que se merecen. Seguiremos trabajando con el mismo rigor con el que lo hemos hecho desde hace más de un año en el Pacto Antitransfugismo, en el que nuestro representante Jaime Paíno ha tenido uno de los papeles más activos en la elaboración del acuerdo. Hasta aquí, señora alcaldesa, las convicciones de Foro. Ahora podemos empezar a hablar de las convicciones utilitaristas, de las pragmáticas, de las del todo vale, de las del Gijón bien vale un pacto con Vox y también con sus tránsfugas. Señora Morillón, ¿a qué Foro debemos creer? Muchas gracias, señora Pérez Ordieres. Me corresponde ahora el turno de intervención. Le confieso que en ausencia del portavoz oficial u oficioso de su partido, al que no eligió la ciudadanía por no presentarse a las urnas, hoy creía que era el día en el que usted y yo, señor Flórez, podíamos un poco confrontar el asunto que nos trae aquí, pero veo que tampoco es. Buenos días. Lo primero que quiero destacar es que hoy asistimos a un capítulo más de esa oposición bronca a la que ustedes han decidido entregarse estos primeros meses de mandato y que honestamente creo que no está a la altura de una ciudad como Gijón. Desde que en el mes de mayo las urnas les aplicaran un severo correctivo democrático, las urnas, como digo, otorgando al centro derecha un resultado histórico, ustedes han ahondado en una deriva que tiene como principal perjudicada a la ciudad que les eligió para estar aquí hoy sentados en la bancada de la oposición. Y digo bien sentados en la bancada de la oposición, porque contra todo lo que proclaman constantemente, ustedes no ganaron las elecciones. No lo hicieron, y siento decírselo así, señor Flórez, porque si su partido le ha hecho creer durante todo este tiempo que usted fue el ganador de las elecciones, lamento decirle que le han estado mintiendo. Abro comillas. No gana las elecciones quien obtiene más votos, sino quien es capaz de formar gobierno. Cierro comillas. No es una frase mía. Lo dijo hace unas semanas Óscar Puente, diputado por el Partido Socialista en el Congreso y es alcalde de Valladolid. Ya que no parece que estén por la labor de escuchar al resto, deberían de hacer al menos un esfuerzo por escuchar a los suyos y ser coherentes con lo que dicta su propio partido. Con ello, les pediría que dejaran de engañar a la ciudadanía atribuyéndose una victoria electoral que no es tal. La suya, señores del PSOE, fue la lista más votada por 406 votos, eso es así. Y pese a acudir a un pleno de investidura a este salón con 12 apoyos teóricos, salieron de esta misma sala con 10. Discúlpeme, pero eso no es ganar las elecciones. Asistimos a una oposición desleal que trata de compensar con descalificaciones y salidas de tono lo que perdió en las urnas. Hablo de oposición y en este caso no distingo a ninguno de los tres partidos que la forman, aunque bien es cierto que la polarización a la que el PSOE e Izquierda Unida tratan de llevar a la ciudad merecería un capítulo aparte. ¿Qué es eso tan grave que ha hecho este Gobierno? ¿Qué es eso tan grave que ha hecho Carmen Morillón? Garantizar la estabilidad de la ciudad que pidió de forma histórica y rotunda a través de las urnas una alternancia política. Mantener en su puesto a un concejal legítimamente elegido por los gijoneses y que no ha visto por ello mejorar ni sus competencias ni su retribución. ¿Eso es transfugismo? Y en caso de que ustedes así lo consideren, que parece que sí, ¿por qué no mostraron ese descontento cuando el año pasado su propio
partido utilizó en la Junta General del Principado a un diputado no adscrito para aprobar los presupuestos vigentes a día de hoy en la Junta General del Principado. Diputado que, por cierto, lejos de ocultar, utilizaron como reclamo, si no me equivoco, en una rueda de prensa el 22 de mayo de este año, saliendo en una foto con el señor Flórez, para la campaña de las municipales. Como digo, lo que usted hoy llama trásfuga, señora Pérez Ordieres, usted votó, creo recordar, ese presupuesto, es lo que lo sustenta hoy. Comenzaron ustedes planteando una cuestión desde una perspectiva de ilegalidad, incluso solicitaron un informe a la Secretaría General de este Ayuntamiento, un informe en el que, partiendo de un criterio técnico y jurídico, queda patente que este debate que ustedes hoy plantean y que ha copado buena parte de sus apariciones públicas en las últimas semanas no es una cuestión de orden legal, ya lo han dicho y ha quedado claro, sino que se trata de un aspecto única y exclusivamente político. Conclusión de un informe que, por cierto, ustedes no tardaron en intentar desprestigiar. Eso es lo que hacen con todo aquello que dice lo que ustedes quieren, que no dice lo que ustedes quieren que diga. Eso es lo que hacen, desprestigiarlo. Cerrada la cuestión legal, y una vez es notorio e incuestionable que este Gobierno siempre ha actuado dentro de la ley, algo que, por cierto, no pueden decir ustedes de su anterior Gobierno, parece que quieren dedicar ahora este pleno a hablar sobre moralidad y ética. Hagámoslo entonces. Vamos a hablar de moralidad y de ética. Y empecemos por decir que están ustedes en una dudosa posición a la hora de hablar de ambas cuestiones. Pretenden ustedes hacernos creer que garantizar la estabilidad de una ciudad junto a un concejal legítimamente elegido por los gijoneses, cuyo trabajo hasta la fecha ha sido serio y riguroso y que abandonó la formación a la que pertenecía por discrepancias que compartimos, es una cuestión que carece de ética. No le encuentro yo a esta situación falta de ética, fíjense. Sí se la encuentro, por el contrario, a que en lo peor de la pandemia, y tengo que decir lo peor de la pandemia, 14 de marzo del 20, con todos los hospitales colapsados, y ¿por qué no decirlo? Pues voy a decirlo cuando, y no achacable al Gobierno, no estoy achacando esa situación al Gobierno, si era una situación de franca desesperación ante una situación sobrevenida. Los cirujanos teníamos que tener una mascarilla para toda la semana. Les hablo de los meses de abril y mayo. Cuando los autónomos no podían seguir con su actividad y mientras, en definitiva, todos estábamos en una situación de extraordinaria dificultad, el secretario actual de su partido en este momento firmaba un suculento contrato con una empresa municipal unos meses después de dejar de ser concejal de este ayuntamiento. No estoy en el campo de lo legal, estoy en el campo de lo ético y lo moral. Sometámoslo. Es ustedes lo que vienen hoy a hablar aquí de moralidad y de ética. O, desde la Concejalía de Hacienda, se autorizaban pagos de primas por jubilación días antes de unas elecciones, pagos que no estaban contemplados en la ley. Creo que tampoco se encuadra en lo que es, no hablo de legalidad, hablo de un comportamiento ético. Otro ejemplo de falta de ética es gobernar de espaldas a la ciudadanía, como ustedes lo hicieron. Igual de poco ético, y a la larga se demostró, fue utilizar algo tan grave como una pandemia para hacer la aberración que hicieron en el Muro y para dejar a 40.000 vehículos fuera de la circulación de un día para otro sin ofrecerles alternativas. Ahora le pregunto a usted, señor Suárez Llana, ¿mereció la pena? Por supuesto, lo que tampoco es ético en absoluto es poner en duda, a través del insulto y la descalificación, la legitimidad de un Gobierno elegido por una amplia mayoría de gijoneses. Como ven, el debate sobre lo ético tiene muchas derivadas, no solo las suyas, la mayoría de las cuales recientemente tienden a girar en torno a la acción del Gobierno suyo anterior. En definitiva, son ustedes, señores del PSOE y de Izquierda Unida, un constante ejercicio de demagogia, un reflejo de por qué cada vez más existe una distancia entre la sociedad y sus representantes políticos. Por eso, desde aquí, yo les sigo tendiendo la mano a que intenten hacer una oposición leal, respetuosa con las instituciones y constructiva, una oposición que, en definitiva, cumpla con su propósito y que, de ser así, también hará un Gobierno mejor del que se beneficiarán todos los gijoneses. Gijoneses que, no lo olviden, es a quienes debemos el enorme privilegio que tenemos de estar en estos puestos de responsabilidad. Y hasta aquí mi primera intervención. Tiene ahora la palabra la señora Álvarez Robo. Gracias, alcaldesa. Buenos días, señores concejales.
Voy a empezar haciendo unas citas literales de algunas declaraciones. Mire, en julio del 2021, abro comillas, Foro Asturias va a seguir denunciando cualquier caso de transfugismo que se define como una traición al electorado y una forma de corrupción. ¿Le suena algo, señora alcaldesa? Pues usted es la autora. Lo dijo en relación al tránsfuga Pedro Leal. Otra cita, noviembre del 2020, abro comillas. Nuestro partido impulsará de forma inmediata las reformas necesarias para garantizar que el transfugismo no perturbe las instituciones en las que tenemos representación. Otra cita, marzo del 2021, abro comillas. Son tránsfugas, esta es buena, son tránsfugas los representantes locales, autonómicos, estatales, que traicionando al sujeto electoral que los presentó a las elecciones, abandonan la formación política o se apartan del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones. ¿Se acuerda, señora alcaldesa? Lo dijo Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias, y usted lo suscribió en relación al tránsfuga Pedro Leal. Incluso dijo también en julio del 2021 que instaba a Pedro Leal a devolver el acta a la formación que se la dio, en ese caso, Foro Asturias. Lo que pasa es que antes iban ustedes de puros y de inmaculados, y ahora no. Ahora conviene justificar la infamia de Oliver Suárez a cualquier precio, porque lo necesitan para seguir sentados en la alcaldía. Y sin el tránsfuga no son nada, lo sabe usted, lo saben todos los suyos, lo sabe su tránsfuga y lo sabemos todos, no son absolutamente nada. Por eso su portavoz Martínez Salvador saltó al ruedo el 16 de octubre diciendo, abro comillas, apoyarnos en Oliver Suárez no lo llamo transfugismo. ¿Cómo, señor Martínez Salvador? Lo llamo dar estabilidad política a la ciudad. Esa persona fue elegida por los gijoneses para trabajar por Gijón. ¿Acaso Pedro Leal no había sido elegido por los asturianos para trabajar por Asturias? Es injustificable, señora alcaldesa, impresentable. Cuando se lo hacen a usted, llora y apela a la decencia. Cuando usted lo hace y sonríe. Y se refugia en el cinismo de esas palabras mágicas, lo hago por Gijón y por los gijoneses. Lo hace porque quiere el sillón de la alcaldesa a toda costa. La quiere y para eso hay que dejar los principios al lado y usted lo sabe. Es indecente. Pero avancemos, no me voy a olvidar de la otra pata del bipartito Foro PP que apuntala el tránsfuga Oliver Suárez. Ahora voy con la colaboración necesaria del Partido Popular. Octubre del 2021, cito literal, abro comillas. Alberto López Asenjo, tras darse de baja en el partido y continuar como edil no adscrito, se le debe tratar como lo que es un tránsfuga. ¿Lo recuerdan ustedes, señores del PP? Lo dijo su secretario Álvaro Queipo y lo suscribió la entonces portavoz Ángela Pumariaga. Tachó a López Asenjo de tránsfuga por ir en las listas cerradas del Partido Popular y abandonar después sus filas, pero no el acta de concejal. Claro, ahora, señora Pumariaga, no le importa el pasado. ¿Para qué? Porque ustedes también necesitan permanecer en los sillones, porque si no, absolutamente nada. Les toca ponerse de perfil para seguir gobernando apoyados con un voto ilegítimo. Pero todavía nos falta la estrella Oliver Suárez. Es que antes, esa persona, que antes es persona que político, pues, señor Suárez, si de verdad es antes persona que político, váyase, porque en la política sobran oportunistas. En política no cabe quien traiciona a los suyos, no cabe quien hurta los votos de los electores a Vox o a cualquier partido para hacer los propios. ¿O se cree de verdad, señor Suárez, se cree de verdad que le votaron a usted en lugar que a Vox? Y no cabe que se sirva de lo robado para rebelarse con quien le dio su acreditación y su confianza. Señor Suárez, es usted una vergüenza y le pedimos, si le queda algo de decencia, que se vaya y que entregue el acta de concejal que detenta. Y ya voy finalizando, señora Morillón, aunque lo niegue, es consciente que nos debe el bastón de la alcaldía, y lo sabe. Y más le voy a decir, nos lo agradece con traición. Es una clase de agradecimiento que yo hasta ahora no conocía. Gobierna gracias a nuestro voto y nos ha utilizado, lo sabe, firmó con nosotros para encumbrarse y nos traicionó con premeditación y alevosía. Eso fue lo que hizo. Sirviéndose de un fix idéntico al que usted quiso en su día y de nuestra negativa, también lo dijo, a faltar el pacto de gobierno. Nosotros respetamos el pacto de gobierno, señora alcaldesa, pero usted no. Usted es una manipuladora y no tiene principios, y lo sabe.
Y ahora, por mucho que en sus réplicas se gusten inventando fábulas y barbaridades mentirosas, seguiremos repitiéndolo. Y lo voy a decir. Foro y Partido Popular han perpetrado una traición y gobiernan ilegítimamente apoyados en un tránsfuga. Pueden seguir acosándonos y abusando de su poder para relegarnos, como hacen desde su investidura. Pueden seguir con ese matonismo de patio de colegio en el día a día y pueden seguir retorciendo reglamentos y normativas a su conveniencia para ningunearnos, pero al final la verdad, señora alcaldesa, estará ahí persiguiéndoles. No lo olviden, el mandato todavía es muy largo y nosotros estaremos aquí para recordárselo. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. No podemos permitirnos los paños calientes con el transfugismo. Es una vulneración del sistema democrático y una agresión a la voluntad popular. Es una alteración de las mayorías surgidas en las urnas. Y lamento decirle que estas acciones y esos relatos que se resquebrajan a los 4 días, como el que usted construyó sobre su supuesta ruptura con Vox, son los que alejan a la gente de la política, porque ven el cinismo y el engaño. Era innecesario y es una decepción no solo para nosotras, sino también para muchos de sus votantes. El concejal fue elegido por ir en las listas de Vox, no por ser concretamente el señor Oliver Suárez Rubio. El transfugismo no es un concepto jurídico, se lo acepto, es un concepto exclusivamente político. Pero aquí estamos para hacer política, no somos un tribunal. Y Foro firmó un pacto que rechazaba este tipo de comportamientos, pacto que define lo que es un tránsfuga, no lo hace usted y no lo hago yo, lo hace ese documento que firmaron tanto su partido como el mío. Habla del trabajo del señor Suárez Rubio que ha definido como serio y riguroso. Su trabajo ha sido tan serio y riguroso que tuvo que llegar al Consejo de Administración de Divertia a suplicar a los grupos de la oposición que le dejaran presidir la empresa con plenos poderes. Tuvo suerte que lo aceptaron, porque si no estaríamos en otra situación. Apelo ahora directamente a los miembros del Partido Popular. En este ayuntamiento han sufrido los efectos del transfugismo el mandato anterior. Imagino que les dolió, porque era un insulto a la organización por la que esta persona se presentó a las elecciones y era un insulto también a todos los votantes del Partido Popular de las elecciones anteriores. Hoy van a gobernar de la mano del que es su equivalente en este mandato. Como ya no les afecta a ustedes, el transfugismo ya es menos malo. Yo creo que deberían reflexionar. Y, señora alcaldesa, ¿qué le parecería a usted que uno de sus concejales abandonase Foro y se quedase con el acta poniendo la zancadilla día sí día también a su gobierno? ¿No pondría entonces el grito en el cielo? Pues creo que lo haría como lo hacemos todos el día de hoy. ¿Es reprochable que el Gobierno de Asturias apoye en un tránsfuga para aprobar presupuestos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es igual de indigno y de antidemocrático, y cada uno elige dónde situarse. Pero que el PSOE actúe de manera reprochable no debería darle pie a usted para ir en la misma dirección. Este mandato está siendo un continuo y tú más entre el Gobierno y quienes formaban parte del Gobierno anterior y eso no le importa a nadie. No sé si evita contestarnos a nosotras porque es más difícil que al resto de partidos de la oposición, porque entonces no puede echarnos en cara nada del pasado, pero lo que nos importa es el ahora, el presente y el futuro y quién va a gobernar esta ciudad. Cada palo que aguante su vela y responsabilícese usted, por favor, de sus propias acciones. Rechace apoyarse en alguien que debería haber dejado su acta en el mismo momento en el que abandonaba el partido por el que fue elegido. Hablen con la oposición, negocien, dialoguen, busquen consensos como hicieron en el pasado y vuelvan a la senda democrática. Xixón lo merece y todos los ciudadanos de esta ciudad también. Gracias. Una única cosa, señora Suárez Fernández, hable, por supuesto, del presupuesto aprobado y vigente. Estamos en aras de que se vuelva a pasar, de que se vuelva a votar otro presupuesto. Hay mucho camino por delante. Tiene la palabra el señor Suárez Llana. Gracias, alcaldesa. No me ha contestado a ninguna de las dos preguntas que planteé. Ya lo siento, señor Suárez Llana. Ya lo siento. Intenté hacerlo, créame. Bien, es más, una de ellas me la ha devuelto. Pero apelando a la misma seriedad institucional que nos pide usted a nosotros, no se olvide que quien comparece hoy aquí es usted, no yo. La primera pregunta tenía muchas posibles respuestas, tantas como subjetividades. Por su silencio entiendo que sí considera que ha merecido la pena. La segunda pregunta era si apuntalar una mayoría de gobierno con un tránsfuga era algo necesario. Tampoco me ha respondido, pero esta sí se la voy a responder yo. Primera alcaldía con el Partido Popular. Rescate de las cocheras de Emtusa con Izquierda Unida. Primer gran acuerdo fiscal con el Partido Socialista, la rebaja del IBI, por cierto. Segunda alcaldía con Xixón Si Puede. Presupuestos de 2017 con Xixón Si Puede e Izquierda Unida. Plan general de ordenación con el voto a favor de todos los partidos, salvo la abstención del Partido Socialista.
En sus 2 mandatos anteriores no tuvo la necesidad de recurrir a ningún tránsfuga para trabajar por Gijón, con diálogo y alcanzando acuerdos. No alcanzo a entender por qué ahora sí es necesario. No lo entiendo. La pregunta que le hacía era sincera. No lo entiendo. Nunca necesitaron recurrir a este tipo de triquiñuelas para gobernar en Gijón. Lo hicieron durante 8 años, con gobiernos en minoría. Estoy seguro que con dificultades a la hora de negociar, de acordar, de sacar adelante los proyectos. Pero nunca, nunca renunciaron al diálogo. Nunca. Sinceramente, es una de las características que definió sus 2 alcaldías. El recurso permanente al diálogo, con quien pensaba como usted y con quien no. Y fruto de ello son algunos de los acuerdos como los que leí hace un momento. No lo entiendo. Soy incapaz de entenderlo. Termino con la apelación que hacía a la lealtad de la oposición, en la que además mencionaba a 2 partidos dentro de la oposición. Mire, la lealtad empieza por quien tiene el privilegio de ostentar la alcaldía. Mientras no haya lealtad con la oposición, es imposible que la oposición la tenga con el Gobierno. Y tanto Gobierno como oposición estaremos faltando al mandato de los ciudadanos. Se lo digo sinceramente. Algunas de las referencias que hacía en mi primera intervención, falta de acceso a la información, falta de explicaciones en órganos como juntas de portavoces o consejos de administración, esto se está convirtiendo en una constante del Gobierno para con la oposición durante estos 4 o 5 meses que llevamos de mandato. O esto termina o es imposible que haya lealtad, ni por una parte ni por la otra. Gracias. Gracias, señor Suárez Llana. Lo mejor es que, desafortunadamente, tenemos distintos conceptos en la globalidad de lo que son las lealtades. Pero gracias. Y tiene la palabra ahora la señora Pérez Ordieres. Gracias, señora alcaldesa. Creo que, lamentablemente, nos queda la constancia de que nos encontramos ante un caso de un tránsfuga retribuido, tal y como define la propia doctrina que estudia el tema. Un tránsfuga, el señor Oliver Suárez, que ha sido elegido concejal por Vox y que ha cogido los votos que le han dado los votantes de Vox para entregárselos a Foro Asturias. ¿A cambio de qué? A cambio de la presidencia de Divertia. Eso es así, le consta ya públicamente y empieza a constar, además, señora alcaldesa, que efectivamente, tal y como decía ahora mismo el señor Llana, Foro y el Gobierno en general, debo incluir, cómo no, a los concejales y concejalas del Partido Popular, empiezan a comportarse como si la democracia fuera un pequeño estorbo, un mal menor, algo que hay que ir eludiendo para poder conseguir los fines de cada uno. Y verá, nos preocupa enormemente, efectivamente, esta utilización de un tránsfuga que ha obtenido votos de ultraderecha para gobernar. Y nos preocupa porque sospechamos, además, que no se trata tan solo de compartir algo utilitarista, es algo más profundo, que tiene efectos profundos. Comparten ustedes en muchas ocasiones ideología. Señora Morillón, cada vez que han tenido la oportunidad de votar, han votado, decía antes usted, la protección de la ciudadanía durante el estado de alarma. Señora Morillón, Vox y Foro comparten el dudoso honor de ser las formaciones políticas que más veces votaron en contra de la prórroga del estado de alarma. Vox, Foro, Junts y la CUP, curiosamente. Fíjese lo que tienen en común. Verá, ustedes votaron en contra de la tramitación de la ley de eutanasia. Ustedes votaron en contra de la reforma laboral que supuso un incremento antes nunca conocido de los contratos indefinidos. Eso sí, votaron a favor de las reformas propuestas por la derecha, aquellas que abarataban el despido, y votaban en contra también, a la vez, de la subida del salario mínimo interprofesional, porque 950 euros era algo que ustedes creían que no nos podíamos permitir. Verá, usted, con su comportamiento en este ayuntamiento, está llevando adelante una confusión importante. Al apoyarse en Vox, en un primer momento, lo que usted hizo fue una intención de llevar al ámbito público algo íntimo, como es la confesión religiosa, y al pactar con ellos y concederles competencias en materia de igualdad, estaba usted dispuesta a llevar al ámbito privado el maltrato de las mujeres. Verá,
Eso no es ética. Usted quería hablar de ética porque la ética no se puede medir, porque la ética depende de la concepción de cada uno y de cada una. Estos son hechos, estos son votaciones. Cada una de las cosas que acabo de decir se pueden demostrar. Están recogidas en los boletines de los diferentes órganos a los que acabo de aludir. Verá, señora Morillón, sus políticas están ya influyendo en la política municipal. Están afectando, están permeando a las instituciones con comportamientos cada vez menos democráticos. Están permeando en los consejos de administración, donde ustedes tenían una geometría para controlarlos partiendo de ese pacto que habían firmado con Vox y lo han perdido. Y ahora aquello que formaron para controlar tienen que deformarlo para seguir controlando. Señora Morillón, faltó usted a su palabra, pero lo que es peor, está faltando a la concepción social de ciudadanía que defiende mi grupo. Está usted metida en una dinámica de involución de derechos y está usted constriñendo cada vez más el concepto de democracia en esta institución. Gracias, señora Pérez Ordieres. Ha hecho mención a alguna cuestión relativa a los derechos de las mujeres, que no se lo voy a consentir, y es más, creo que se me va a borrar de la cabeza desde este momento porque espero que no me lo repita. Mire, yo no sé si soy una alcaldesa de derechas, porque mi voluntad desde que estoy en este cargo es perseguir el mayor beneficio para los gijoneses independientemente del partido al que hayan votado. Lo que sí sé es que ustedes no son de izquierdas. Y no lo son porque están demostrando que son de sí mismos. Lo llevan demostrando ya tiempo, de su interés propio. Y ahí, permítame que les diga, reside el origen de su comportamiento. Deberían de hacer un ejercicio de introspección y revisar el manual que les dejaron quienes sí honraron sus siglas como Partido Democrático y deberían salir de esa profunda irresponsabilidad por la que, como digo, llevan transitando desde hace bastantes meses. De su escasa capacidad y voluntad de trabajar por Gijón ya tuvimos noticias en campaña. Después, incapaces de digerir su derrota, se dedicaron a augurar el apocalipsis. Apocalipsis que, eso sí se lo agradezco, Suárez Diana, parece ser que llegando la derecha a Gijón en el año 11 no aconteció. Hubo diálogo, parece que hubo hasta plan general de ordenación, parece ser que hubo hasta acuerdo en el plan de vías. Bueno, y se lo agradezco, eso se lo agradezco de corazón, porque parecía que habían sido 8 años de parálisis, como se decía. Es así de frívola su forma de entender la política, por lo del apocalipsis, digo, solo creen en la democracia si son ustedes quien gobiernan. Es que es curiosísimo. ¿No les asustaba tanto la extrema derecha cuando acudieron al despacho de Vox para pedir ayuda en la negociación de las liberaciones? Debe ser que en aquel momento no eran tan extrema derecha o por el contrario, la extrema derecha les preocupaba, pero no tanto como para arriesgar el salario. Como ocurre en la política, con todos los agoreros, los datos no tardaron en matar el relato. Por ejemplo, una ordenanza de igualdad, como bien usted dice, que entre la pegatina y el cascayu su gobierno aprobó, bueno, no el suyo, pero el de su grupo político, inicialmente in extremis, y que ha entrado por fin en vigor durante este nuevo mandato. Por su actitud y declaraciones de estos meses pareciera que estaban deseando que esta ciudad, que también es la suya, experimentara un retroceso de libertades. Así lo invocaron hasta la saciedad, como si la máquina de los mensajes se les hubiera atascado en el mismo discurso obsoleto. Para alegría de todos, Gijón sigue siendo hoy un lugar libre, tolerante y comprometido. Y lo sigue siendo porque cuando este equipo de gobierno detectó a raíz de unas declaraciones del todo inaceptables por parte de uno de sus socios que existía ese mínimo riesgo para la convivencia en la ciudad, no dudamos en retirar las competencias de su responsable. Fue entonces cuando ustedes entendieron que su argumentario había llegado a su fin y entonces fue cuando de forma desesperada recurrieron a la descalificación sistemática. Donde antes hablaban del peligro de la extrema derecha, ahora hablan de transfugismo. El discurso y su voluntad es la misma, pero los argumentos cada vez son más débiles. A lo largo de estos días, tanto PSOE como Izquierda Unida, y quiero dejar al margen Podemos porque no es lo mismo, se han hartado de proclamar la presunta ilegitimidad de este Gobierno. Lo han hecho por activa y por pasiva, a través de todas las herramientas a su alcance, muchas veces mediante palabras que no deberían formar parte del ejercicio de una responsabilidad tan importante como la que Gijón les encomendó. El punto álgido de este intencionado menoscabo a las instituciones llegó cuando desde el PSOE se me catalogó como alcaldesa ocupa. Sí, ocupa. Una expresión que a todas luces refleja la profunda incapacidad democrática de quienes la pronuncian.
Pero no era la primera vez. No era la primera vez que a Foro Asturias nos llaman ocupas por el mero hecho de haber sido alternativa de gobierno en una ciudad que ustedes siguen entendiendo como suya. Y hoy, en 2023, les voy a responder con la misma rotundidad que lo hice en el 11, con esta acusación que me hicieron de ocupa. Y es que se equivocan si piensan que llamándome ocupa me ofenden a mí o a mi partido. Nada más lejos de la realidad. Afirmar que un gobierno legítimamente elegido que goza de una mayoría histórica es un gobierno ocupa es un insulto a la ciudadanía y a todos los gijoneses que el 28 de mayo acudieron a las urnas. Es algo tan peligroso como quitar validez a un resultado democrático. Y eso no solo supone un insulto para quienes votaron al centro derecha, también lo es para aquellos que, instruidos de verdad en la democracia, les votaron a ustedes. Por no acertar, no acertaron ni con la fecha de este pleno, señores del PSOE, ni con el momento de este pleno. Amnistía, independencia, condonaciones de deuda, ¿les suena? Mientras han forzado ustedes esta convocatoria extraordinaria para intentar vendernos a los gijoneses que este Gobierno recurre, no sabe muy bien a qué mecanismos para mantenerse en el poder, su jefe de Madrid está a punto de ser investido presidente a cambio de conceder una amnistía a aquellos que sí se saltaron la ley, a aquellos que sí dinamitaron la convivencia democrática en nuestro país. En concreto, en mi minuto de resultado antes de entrar aquí, se afilaban cuestiones técnicas de la ley de amnistía desde Bruselas. Bien, ahora eso sí, la izquierda lo hace, como no, invocando el progreso, el bienestar social, la justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que está a punto de hacer Pedro Sánchez y que ustedes defienden porque así les llega impuesto desde Madrid, sí que cumple las premisas de inmoralidad que ustedes tratan de poner sobre nosotros. Ese es su doble rasero en este momento. Ahí reside su incapacidad para hacer una oposición constructiva. Ustedes que intentan generar una alarma social con cada decisión que toma este Gobierno, que tachan de ilegítimo todo lo que no sea darles la razón y que consideran antidemocrático garantizar la estabilidad que pidieron los gijoneses, callan mientras su propio partido amnistía y perdona deuda a quienes sí menoscabaron la democracia. Y lo que es más grave, bajo mi punto de vista, es que callan porque, en definitiva, lo que se está queriendo llevar por delante es la alternancia política tan necesaria para la solidez de las democracias. Eso es ahí realmente donde yo creo que reside el asunto. Intentan desesperadamente incluirnos en una forma de estar en política, la del poder por el poder. A la vista está, que es en realidad en la que están en los últimos años marcando el rumbo de su partido y, por ende, de todos ustedes. Cuando solucionen sus profundas contradicciones y puedan empezar a trabajar por Gijón, bueno, pues entonces aquí estaremos. Mientras tanto, este Gobierno seguirá centrado en que los gijoneses tengan la ciudad con el futuro que se merecen. Muchas gracias. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.